En primer lugar, me gustaría dar las gracias a HackerCard por contar con el INCIBE para hablar de un tema tan interesante como es la ciberseguridad en Smart Cities. En presentarme, soy Jesús Feliz, el gerente de sectores estratégicos del INCIBE, y mi misión es ayudar a mejorar la ciberseguridad nacional mediante la sectorización de los sectores estratégicos, las diferentes empresas y entidades que prestan servicios al país, adaptando los servicios de INCIBE a las necesidades de los mismos. Las Smart Cities aplican a diferentes sectores estratégicos. Es verdad que a todos nos viene a la cabeza, en primer lugar, el sector transportes, pero se ven implicados la mayoría de los sectores, como puede ser el sector energía, el sector turismo, el sector salud, incluso el sector alimentación. Bueno, yo creo que la ventaja general, si tuviésemos que resumirlo en una palabra, en un concepto, sería el de la mejora de la eficiencia, sin ningún lugar a dudas. Mejora de la eficiencia en prácticamente todos los aspectos. Por supuesto, lo primero que se nos viene a la cabeza es la mejora en el flujo del tráfico, no solamente del tráfico rodado, sino de todo el tráfico en general. Pero también se mejora la eficiencia en todo lo que son los accesos a los diferentes servicios, como puede ser sanidad, como puede ser el hacer cualquier tipo de trámite, etcétera. Por supuesto, también va a reducir de manera directa la contaminación, va a mejorar la sostenibilidad de las ciudades, no solamente gracias a un mejor aprovechamiento de la eficiencia en el transporte, sino porque se mejora la eficiencia en todos los servicios en general, que tal y como había comentado, pues el aprovechamiento de la energía, recursos naturales, imaginaros el agua de riego, por ejemplo, una mucha mejor inteligencia a la hora de gestionar la luminosidad, etcétera, etcétera. En líneas generales podríamos hablar mucho más, pero en líneas generales el resumen es ese, ¿no? El mejorar la eficiencia de lo que es la ciudad. Y no solamente la ciudad, yo extendería el concepto incluso a país inteligente. Las ciudades al final están intercomunicadas, todo el smart se va a ir poco a poco, va a ir capilarizando en todo el territorio, y yo creo que la tendencia es el ir hacia un país más sostenible, más inteligente y más eficiente. En cuanto a inconvenientes, bueno, pues sin duda requiere una inversión muy potente, tanto a nivel técnico como a nivel formativo, etcétera. Hay que abordar una transformación digital. Hay ciudades donde este es un proceso que ya se ha iniciado hace tiempo, pero hay otras en las que no, que está todavía pues, un poquito más verdes. Es un cambio que debe impulsarse, eso implica inversiones. Y además yo creo que es muy importante hacerlo de la forma más transparente posible para el usuario final. Hay que pensar que el usuario final no es técnico, lo que tiene que suceder es que perciba una mejora general en los servicios sin que la tecnología le suponga un stopper o un impedimento en su día a día. Lo vemos, por ejemplo, pues a la hora de realizar ciertos trámites en bancos, etcétera, por parte de personas ya de cierta edad que ven cómo en lugar de ser un elemento facilitador, muchas veces pues es difícil para ellas, ¿no? Pues ese es un reto, más que un inconveniente, es un reto que yo creo que tenemos que abordar. Voy a ser un poco partidista, pero bueno, también objetivo. A ver, yo creo que los tres son importantes, esa es la respuesta políticamente correcta, pero es la respuesta real.
Y creo que depende del ámbito temporal en el que nos movamos. Es decir, en el corto plazo, lo más importante, en mi opinión, en el corto plazo, en el plazo inmediato, es la ciberseguridad. Pero esto es por un motivo. Porque en un sector tan importante como el transporte, el sector transporte, la ciberseguridad, también en otros como energía, la ciberseguridad se traduce de manera directa o tiene un impacto directo en la seguridad y por lo tanto en la seguridad física de las personas. Entonces, de igual modo que no nos subiríamos a un avión que no nos garantizase que va a llegar a su destino, pues no debemos crear una ciudad inteligente en la que no se garantice, en la medida de lo posible y poniendo todo el esfuerzo posible, que la ciberseguridad está bien controlada. Esto es en el corto plazo. En el medio, y no digamos en el largo plazo, por supuesto que el ahorro energético y la sostenibilidad, que van un poco de la mano, son completamente fundamentales, porque si no, dentro de 50 años a lo mejor pues no estamos hablando de esto, sino estamos hablando de cómo sacar agua de qué pozo porque ya no hay. Bueno, es una pregunta difícil de responder. Yo creo, parece que la tendencia es maximizar el uso del transporte público, eso es una tendencia. ¿Va a ser el más beneficiado? Quizás sí, ya lo veremos. Yo creo que la tendencia es, más allá de las Smart Cities, pues a ir prescindiendo cada vez más del vehículo privado, irse más hacia un modelo de pago por uso, de coche compartido, pero bueno, creo que excede un poco de la cuestión, ya os digo, de las Smart Cities, aunque por supuesto que ayuda y que va a impulsar el ir en esa dirección. Es el mismo riesgo al cual se somete cualquier dispositivo o cualquier servicio conectado. Lo que pasa es que el impacto, por supuesto, no es el mismo. Cuando una ciudad es inteligente, en el futuro todas o la mayoría, ojalá pues que lo sean, va a tener una enorme dependencia de la tecnología. Un ataque, por lo tanto, o un problema, vamos a empezar por un ataque. Un ataque va a generar dos posibles problemas. Si hablamos de un ataque, un sabotaje, por un lado se puede producir una denegación de servicio. Exactamente igual que ahora, un ataque puede producir que una página web deje de funcionar, sin más. Eso es una denegación de servicio que tiene un impacto directo. Imaginaros, por ejemplo, que no se pueden comprar billetes de tren. Bueno, pues hay un impacto directo en el usuario en ese sentido, ¿no? Ahora bien, en la ciudad lo que va a suceder es que si se ha colocado, si se ha hecho una transición más o menos completa de todos los servicios y se ha delegado toda esa inteligencia a un modelo tecnológico, una denegación de servicio puede significar pues el caos de la ciudad. Entonces, ese sería uno de los principales riesgos y cuestiones a tener en cuenta. Pero puede haber otros. Del mismo modo, volviendo al ejemplo de la página web, que una página web se puede ver comprometida a través de una vulnerabilidad. Por ejemplo, un atacante puede entrar a la página web, modificarla, o puede entrar y a partir de ahí, mediante accesos laterales o accesos de diferentes tipos, ir accediendo a la red corporativa de la compañía, sustraer información, etc. Eso mismo puede suceder en una ciudad inteligente. Es decir, puede haber una intrusión. Puede haber una intrusión más o menos civilina que luego derive en acciones de todo tipo. Pues desde sustracción de información a manipulación del tráfico, generación de accidentes, posibles desvíos de tráfico con distintos tipos de objetivos. Entonces,
Bueno, como comentaba antes, al final la ciberseguridad en un sector tan crítico como el sector transportes se traduce directamente en seguridad, con todo lo que ello supone. Esto en cuanto a ataques de ciberseguridad, pero además de los ataques para los cuales pues, va a haber que estar muy preparado, pues puede haber fallos, problemas propios de la tecnología que también habrá que contemplar y que habrá que tener muy en cuenta para intentar minimizar y evitar que sucedan, que acaben generando pues, esa misma indisponibilidad en el servicio. Pues que se caiga cualquier servicio, que no esté convenientemente redundado y que acabe generando de facto una indisponibilidad o una denegación de servicio, aunque no sea fruto de un ataque. Yo creo que estos son los principales riesgos, que no son diferentes, pero el impacto sí es mucho mayor. La clave está en entender la Smart City como un servicio que presta la ciudad y desde luego la solución no va a ser el que cada uno intente solucionar los problemas por su cuenta. Tiene que haber una coordinación. Cuando una ciudad se transforma digitalmente, al final todo está interconectado y por lo tanto es importante, muy importante que exista una perfecta coordinación. Tiene que haber un equipo de seguridad, del mismo modo que sucede en una empresa tecnológica o no tecnológica, una empresa expuesta hoy en día a Internet, que son la mayoría, ha de contar con un equipo de seguridad que puede ser propio, que puede ser subcontratado, tiene que contar con herramientas proactivas, es decir, que ayuden a evitar que suceda el ataque de diferentes tipos. Podemos entrar en cuestiones más o menos técnicas, si queréis. Tiene que tener también y contar con herramientas reactivas, es decir, que ayuden a reaccionar ante un ataque que ya se ha producido, que ya ha tenido un cierto impacto, etcétera. Entonces las ciudades se van a tener que dotar de este tipo de servicios, si no es completamente imposible. Tienen que cambiar el chip, tienen que entender que se va a un modelo en el que la tecnología y la ciberseguridad adoptan un papel fundamental e ir trabajando exactamente igual que hacen el resto de compañías y de organizaciones. Hay una tecnología facilitadora que es el 5G. El 5G del que todo el mundo está oyendo hablar ya desde hace mucho tiempo, es fundamental no solamente porque va a aumentar la velocidad de conexión, igual que pasó con el 3G, del 3G al 4G. No es tanto una cuestión de mejora en la velocidad como de otras cuestiones, como una mejora en el decremento de la latencia y otras cuestiones que permiten que sea una tecnología que ahora ya sí va a ser facilitadora para que elementos críticos puedan hacer uso de ella de una forma confiable, vamos a decir. Entonces, en ese sentido, el 5G es facilitador para todo lo que tiene que ver con el sector transportes, y no solamente, pero bueno, me has preguntado por el sector transportes y tiene todo el sentido. Sin ningún género de dudas es facilitador básico y esencial, y estamos poniendo en marcha varios laboratorios de 5G en los que específicamente vamos a trabajar junto con los fabricantes y con un montón de actores implicados en el mejorar la seguridad tanto de los protocolos como de los sistemas, de los diferentes dispositivos, estaciones, antenas y todo lo que tiene que ver con esta tecnología. Bueno, pues simplemente daros las gracias de nuevo. Yo creo que hacéis una muy buena labor de difusión. HackerCard además es un término muy apropiado para estos tiempos que corren. Yo creo que es un subsector
apasionante dentro del sector transportes, con mucho futuro por delante y que nos va a brindar muchísimas oportunidades. Así que nada, daros simplemente las gracias de nuevo y aquí estamos siempre que nos necesitéis.